Bueno, hola Diego, es un placer estar aquí contigo. Teníamos muchas ganas de verte, sobre todo después de lo que hemos pasado siguiendo tu enfermedad. Eres de los que ha pasado el coronavirus, pero bueno, vemos que te has recuperado bien y estás aquí incorporado en tu trabajo. Cuéntanos un poco primero cómo ha sido la experiencia de pasar el coronavirus. Bueno, pues si tú estás contento de verme, no te digo lo contento que estoy yo de verte, porque pensé que no te vería más y me producía gran estrés y angustia. No, yo me puse muy malo. Tuve la enorme suerte de que fue 2 o 3 días antes de la aglomeración y de la saturación de los hospitales. Un viernes por la noche, mi médico Arturo Fernández Cruz, al que puso Pilar en altavoz, dijo: tienes que irte al hospital ahora mismo. Y yo le dije: ahora mismo yo no me voy a ningún sitio, no, pues estoy capaz de levantarme. Bueno, pues mañana en cuanto te levantes. Y tenía varias posibilidades y al final me fui, curiosamente, al hospital de Fuenlabrada, donde trabaja desde hace 20 años la nueva mujer del exmarido de Pilar. Y que fue mi ángel. Allí me recibió, me pusieron de pie para hacerme una placa y me caía, y pasé unos días bastante lúgubres porque no sabía si iba a salir adelante y sobre todo cuánto tiempo iba a estar allí, que era lo que más angustiaba, ¿no? Entonces parece ser que de 30 personas con más de 75 años como yo y con 3 patologías previas, arritmias, cáncer de tiroides y arteriosclerosis, pues ha sobrevivido 1. Entonces yo he sido el lucky one y estoy ahora viviendo de propina y disfrutando todo. Me parece bellísimo y estupendo desde entonces. Pues qué alegría, qué contentos estamos de que estés aquí con nosotros. Muchas Nos gracias. has tenido muy preocupados y nada, qué fantástico que hayas vuelto. Muchas gracias. Así que nada, quería preguntarte porque, bueno, has sido y eres un europeísta convencido toda tu vida. Ha habido muchas críticas al principio de la pandemia sobre cómo había respondido la Unión Europea. ¿Cómo has visto tú esa respuesta primera de la Unión Europea? ¿Qué es lo que te ha parecido? ¿Qué es lo que has echado de menos? ¿Cómo ha sido esa reacción desde tu punto de vista? No, a mí me preocupó mucho, pero Europa me preocupa desde hace muchos años. Yo me acuerdo de cuando hice mi curso de Fellows en Harvard. Hubo 2 japoneses muy inteligentes que dijeron: ya Occidente no tiene razón de ser. La unión de Estados Unidos y Europa ha sido fruto de contrarrestar el peligro de la Unión Soviética. La Unión Soviética no existe y por lo tanto se va a deshacer tarde o temprano la relación con Estados Unidos y probablemente se va a desgajar mucho la Unión Europea. Y yo desde entonces estoy preocupado. Publicamos aquí un libro en el año 2003 con la ampliación, porque yo era más partidario de la profundización de la Unión antes de la expansión cuantitativa, y cuando empezó la pandemia, pues vi que estábamos muy despreocupados en todo el mundo y parecía que era un fenómeno chino y luego un fenómeno chino-italiano cuando ya lo tenemos aquí. Entonces yo pienso que tanto la Unión Europea como la Organización Mundial de la Salud, como prácticamente todo el mundo, con algunas excepciones que lo vieron venir, pues reaccionaron muy tarde a la pandemia. Después yo pienso que se han tomado las medidas necesarias por estos rebrotes que están surgiendo ahora en todas partes. Dependen de la responsabilidad individual de unos cuantos que no cumplen con las medidas de seguridad, pero yo estoy bastante confiado en que Europa está haciendo las cosas bien. Hemos visto estos días un acuerdo histórico en la Unión Europea con un gran programa de endeudamiento. Bueno, Países Bajos mediante, vamos a ver cómo sale, pero ¿a ti también te parece que estamos en un momento histórico y que es un gran acuerdo? Pues sí, además es que todos dependemos de todos. En un mundo globalizado sabemos que Europa no va a ser nada si no se une.
Yo pensaba, cuando hacía análisis de prospectiva, que Alemania, que era la economía más fuerte de la Unión Europea, iba a ser la número 14 del mundo en el año 2030 o 2035, que por lo tanto seremos totalmente irrelevantes en influir con nuestros valores e incluso como bloque económico importante si no nos unimos. Entonces yo creo que este acuerdo era absolutamente esencial. Yo no olvido que en los tiempos en que se usaba a Holanda era un paraíso fiscal, con sus sucursales en Curazao, en las Antillas neerlandesas, etc. Y me parecía fuera de lugar su postura. Además, yo he sido muy amigo de primeros ministros de Holanda, como Wim Kok o Ruud Lubbers, o otros que eran completamente distintos. Pero en fin, afortunadamente parece haberse superado. Una de las ausencias más notables en esta crisis, incluso casi desde una presencia muy negativa, ha sido la de Estados Unidos. En otras crisis hemos tenido un papel de liderazgo de Estados Unidos, en esta tenemos a Trump, que ha añadido muchísimas dificultades. Y tú, que conoces Estados Unidos, que has vivido allí, que has trabajado, que tienes familia, ¿cómo has visto y cómo ves el papel de Estados Unidos en estos momentos y qué papel ha jugado durante esta pandemia? Bueno, pues mira, yo creo que yo tengo 6 hijos que viven en Estados Unidos, además disgregados. El único voto de mis hijos que cuenta es de mi hijo Daniel, que trabajó en el ASI, que vive en Miami, porque los demás están en zonas seguras, pues Nueva York, Boston, California, y estamos seguros de que esos estados los va a perder Trump. Pero yo creo que el acontecimiento definitorio para el futuro del mundo en los próximos años y más allá es que no salga Trump. O sea, yo creo que es absolutamente esencial. Si Trump ya ha hecho una serie de desaguisados durante su primer plazo de la presidencia, con las guerras comerciales, retirándose del Tratado de París y con toda clase de desmanes internos, ¿qué no va a hacer si tiene un segundo término, un segundo plazo de 4 años, en el que ya no está constreñido por las necesidades de reelección? Así que yo creo que ese es el punto más fundamental. Entonces tenemos que tener en cuenta lo olvidadizos que somos todos, pero especialmente los americanos. Y entonces, aunque ahora haya un margen confortable de Biden, ese margen puede desaparecer. Yo me acuerdo, por cierto, de que en 1995 yo estaba escribiendo mi libro El futuro de España, y entonces tuve una comida interesantísima con Daniel Patrick Moynihan, que era un gran catedrático de sociología y además era el senador que representaba a Nueva York por el Partido Demócrata, y que precedió a Hillary Clinton. Y bueno, después de las presentaciones nos sentamos y yo le dije: senador, ¿cuál es el principal problema con el que usted se enfrenta día a día? Y me dijo, pero así, sin absolutamente un momento de duda: la ignorancia de mi electorado. Entonces yo le dije, pues deme ejemplos. Mire usted, en California y Nueva York somos los estados más sofisticados, los que no se nos califica de América profunda, los más educados. Pues ¿quiere usted creer que el 52% de los neoyorquinos y el 55% de los californianos, cuando les hemos preguntado, se les ha hecho un sondeo sobre qué 2 capítulos creían que eran los más importantes del presupuesto americano, nombraban la ayuda al tercer mundo y la seguridad social como los más importantes, se olvidaban del Pentágono y de otras cosas? Y entonces me dijo: usted quizá lo sepa, señor Hidalgo, pero el estándar mundial de ayuda al tercer mundo es el 0,7% del PIB, y ustedes están en el 0,4%, Dinamarca está por encima y tal. Nosotros estamos
teóricamente, oficialmente en el 0,1. Pero cuando usted disgrega ese 0,1, el 90% de ese 0,1 es ayuda militar a Egipto y a Israel, y eso no es ayuda al tercer mundo. Entonces es el 0,01. Y entonces parece mentira que haya una mayoría de neoyorquinos y californianos que lo creen. Yo eso lo he ligado después con la llegada de Trump, porque esa ignorancia prevalente en Estados Unidos sobre que ellos habían sido los que habían alimentado a todo el mundo con protección militar y con ayuda, pues eso lo aprovechó Trump muy bien, diciendo: se ha acabado 60 años de ayuda de Estados Unidos a los demás países, ahora America First. Y entonces es muy difícil, aunque el tipo sea terrible, el que eso cambie. Yo tengo dos hijas extremas, la primogénita y la benjamina. La benjamina es periodista y está muy enterada y es pesimista, y la mayor es optimista. Pero en fin, esperemos, porque yo creo que ese es el acontecimiento definitorio. Lo digo porque ayudará muchísimo al proceso de integración de Europa el volver a tener a un presidente normal, por lo menos, si no ilustre, en Estados Unidos. Ayudará a que se restaure el multilateralismo, que es absolutamente esencial. Ese bloque de Occidente que existía y que desapareció en 2016, y pienso que eso es lo que puede realmente salvar a la Unión Europea. Al lado de la ausencia de Estados Unidos tenemos una presencia cada vez más creciente de China. Parece que ese auge silencioso de China ahora se ha convertido en un estruendoso, una presencia muy estruendosa. Tú que conoces también China, que has estado ahí viendo ese proceso de desarrollo, ¿qué papel crees que están jugando ellos y cuánto añaden de tensiones a este momento de desgobierno mundial en el que vivimos? Fíjate, Nacho, que cuando yo escribí mi libro, yo estaba con un grupo de 20 fellows que hicimos un viaje por Japón, por China, por Vietnam y por toda Asia, un viaje de estudios. Y entonces era el año 95. Llevaban, pues en realidad, 17 años después de... Estaba Jiang Zemin, pero con Deng Xiaoping habían empezado las reformas. Y yo ya estaba absolutamente asombrado. Uno de mis fellows japoneses había estudiado en la principal universidad de Shanghái 2 años antes. Y llegó a Shanghái y no se hallaba, no encontraba. Había 3.000 rascacielos que se estaban elevando al mismo tiempo. No habían resuelto todavía el problema de la propiedad privada. O sea que los inmuebles estaban en un estado catastrófico. Cada 5 años más o menos he ido yendo a China. En el 95 se creía que la gran potencia mundial iba a ser Japón, porque había pasado a Estados Unidos en renta per cápita y claro, Japón estaba condenado a bajar por su demografía, porque la población es cada vez menor, porque estaban las compañías endeudadísimas, porque no admiten inmigración además, y en fin, no tenían seguridad social de ningún tipo y por lo tanto estaban condenados a ese estancamiento. Sin embargo, pues el ascenso de China ha sido brutal, estruendoso, como tú dices. Y ahora, pues amenaza, yo no sé hasta qué punto es una amenaza, pero con la simultánea decadencia de Estados Unidos, convertirse en la primera potencia mundial. Bueno, vamos a volver de China, si te parece, volvemos a España. Escribiste un libro sobre el futuro de España, donde analizabas o señalabas el tipo de reformas, el tipo de tareas que teníamos pendientes en este país, ¿no? Esto fue hace ya tiempo y sin embargo parece que esas recomendaciones o ese diagnóstico sigue siendo el mismo, pero el problema es que no se aplican esas recomendaciones. ¿Qué le pasa al paciente español que está sobrediagnosticado pero no terminamos nunca de hacer aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer? En el 95 yo dije, aquí hay 6 principales problemas por simplificar, yo quiero siempre simplificar.
Uno es las finanzas gubernamentales. En aquel tiempo estaba en juego la calificación de los criterios de Maastricht y entrar en el euro. La segunda es que estamos en un lugar de paso de emigrantes y no tenemos un esquema para integrar a los inmigrantes. Tercero es el sistema de pensiones. En Estados Unidos estaban preocupadísimos porque tenían 3,5 trabajadores por pensionista, aquí teníamos ya 1,5 y descendiendo rápidamente. El cuarto problema era el desempleo brutal que teníamos aquí en España, con pues prácticamente el doble. Y entonces la gente decía, no, pero los economistas y tal, y pues me decían, cállese usted, aquí tenemos una economía sumergida, estupenda y tal, y que compensa por ese desempleo extra y tal. Y yo decía, no es verdad, es peor, porque tenemos el mayor porcentaje de estudiantes de edades entre 18 y 30 que en ningún país de la Unión Europea, y además de estudiantes que luego van a encontrar un mercado laboral muy problemático. Dinamarca, que era el país con más universitarios por población, el 40%, nosotros le superábamos, teníamos el 42%. Y luego las otras dos lacras eran la enseñanza, sobre todo en aquel momento en las universidades, y el funcionariado vitalicio. Y yo dije, ojo, porque Francia, la ruina de Francia, que tiene una economía maravillosa, diversificada, con una agricultura muy potente, con industria que depende menos de los servicios que nosotros, tiene 5,5 millones de funcionarios y además altamente pagados. Y nosotros estamos ya en 2,5, y con la triplicación o cuadruplicación de gastos estatales de las comunidades autónomas, de las diputaciones y de los municipios, podemos ir aumentando y se puede descontrolar. Y en efecto se ha descontrolado, ahora tenemos casi 3,5 millones. Esos problemas están todavía no resueltos. Ha habido dos mayorías absolutas, si yo recuerdo bien, una de Aznar en su segundo plazo del 2000 al 2004 y otra de Rajoy, y sin embargo no han hecho nada, no han hecho ningún cambio estructural para prevenir o para mejorar esos problemas. ¿Y crees que ahora con este Fondo Europeo de Recuperación vamos a por fin tener la oportunidad y los recursos de hacer todas esas reformas que tenemos pendientes? Yo creo que depende mucho de las condiciones que nos impongan. Yo creo que alguna condicionalidad, y que no se me acuse de neoliberal porque no lo soy, pero alguna condicionalidad tiene que imponerse para cada uno de esos problemas. Pero yo tengo esperanzas, yo tengo incluso el clima político en España ha mejorado en los últimos días. Ya se presta menos atención, hay gresca. El otro día yo estuve hablando en un webinario con Martínez Almeida y le dije, ¿sabe usted que me dice José Juan Toarria que usted ha sido el político más popular de España en mayo? Porque ha conseguido aunar a Rita Maestre, a Ortega Smith y en medio a Begoña Villacís, Pepo Hernández y usted mismo, y entusiasmarles en un propósito común. Y entonces, ¿por qué no habla usted con sus superiores para ver si adoptan ese mismo talante y tal? Bueno, él se defendió a los líderes, a sus líderes, diciendo es muy difícil, es más fácil hacerlo desde la alcaldía, o sea, digamos desde el poder, integrar a los demás, que desde la oposición, cuando el jefe de la oposición quiere hablar con el presidente del gobierno y no lo consigue en 32 días, etcétera, etcétera. Pero yo creo que yo tengo una esperanza de que haya una cierta moderación. Al fin y al cabo tenemos 3 años por delante, o sea, no tenemos ninguna moción de censura va a prosperar que yo piense. Así que yo creo que las cosas van a ir mejor.
Y yo creo además que la crisis pandémica se ha llevado de la mejor manera posible después del caos y de la imprevisión. Decía Núñez Feijóo, que probablemente sea el político de más envergadura del PP, cuando hubo todo aquello de las mascarillas y de los test fallidos y tal, decía: disculpo, no disculpo, pero comprendo. Pues esa colaboración es absolutamente necesaria, a nivel español y a nivel europeo también, como ha ocurrido este fin de semana. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí contigo. Nos alegramos mucho de haberte visto y sobre todo de ver que la pandemia bueno, ha pasado a través de ti, pero te ha dejado intacto, tanto físicamente como en tus capacidades, porque estás tan lúcido como siempre. Muchas gracias, es un placer. Pues muchas gracias, muchas gracias.